Transfiguración. Señor, una vez más estamos juntos. Juntos estamos tú y yo. Tú y mis hermanos. Tu vida ha penetrado en mi vida. Mi historia es tan banal, tan vacía, tan mediocre y ni siquiera tengo historia. A veces hasta me pregunto si mi vida tiene sentido. Tanto vacío, tanta complicación, tanta infidelidad. Pero cuando estoy contigo es como si el entusiasmo, el ánimo renacieran, revivieran. Y hoy he visto con mis hermanos Pedro, Santiago, Juan, tu semblante transfigurado, iluminado, resplandeciente. Tú, Señor Jesús, tú eres el Dios de toda luz. Tú, el Dios de toda la claridad y la belleza. Amén. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Moneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al jueves 6 de agosto del 2026. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Bosa, también nos acompaña Paolita y nos va a coordinar hoy esta liturgia. Sean bienvenidos todos nuestros hermanitos que nos ayudan cada mañana a realizar esta liturgia. También sean bienvenidos todos aquellos que nos ayudan a compartir este video a través de las redes. Recuerden que este es el momento propicio para compartirlo, para darle like, para suscribirse a los canales de YouTube. Y así el algoritmo nos ayuda para que más personas vean este video. Bendecimos la vida de los hermanitos que nos apoyan o nos quieren apoyar o nos quieran apoyar económicamente a través del NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. Que Dios les bendiga por sus ofrendas. Bueno, Paulita, muy buenos días. El Señor la bendiga. Vamos a orar, vamos a pedirle a Papá Dios que derrame su gracia sobre nosotros, que nos ilumine para que lo que hagamos sea del agrado de Él. Amén. Buenos días para todos. Los invito a que nos unamos en este espacio de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te damos gracias por este nuevo No día. escucho a Paulita, no sé. Ay, sí. Yo la escucho, sí. ¿Me escuchan? ¿Sonido? Sí, señora. Listo, vale. Acá, manitas creativas. Listo. Entonces les decía que nos unimos todos en oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, amadísimo Señor, por este nuevo día, por este nuevo comienzo. Gracias por el despertar, por el amanecer y porque solo tú has hecho posible que nos reunamos en tu nombre. Eres tú quien ha coordinado absolutamente todo, nuestro tiempo, nuestra agenda, nuestras familias, nuestros quehaceres para dedicarte esta hora a ti, Señor. Gracias porque hoy nos unimos también en escuchar tu palabra, saber y reconocerte que estás vivo, que todo lo que tú dices es eficaz para nuestra vida. Gracias, Señor. Hoy nos unimos a ti, contigo. Queremos también verte, Señor, a través de los rostros de las personas que conocen tu palabra, de los rostros también de los que aún no te conocen, poderte reconocer en las buenas obras, aún en los malos momentos, reconocer todo tu actuar, todo lo que haces, Señor. Que este día podamos apartarnos del mundo en este momento para poder centrarnos solo en ti y unirnos solo en ti, amadísimo Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Entonces los invito a que por favor nos apoyen con la lectura del día de hoy. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, no nos fundábamos en fábulas fantasiosas cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza, porque Él recibió de Dios Padre honor y gloria cuando desde la sublime gloria se les transmitió aquella voz. Este es mi Hijo amado, en quien me he
complacidos. Y esta misma voz transmitida desde el cielo es la que nosotros oímos en canto con Él en la montaña sagrada. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacen muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y el lucero amanezca en sus corazones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor reina, altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza. Se alegran las islas innumerables. Tiniebla y nube lo rodean. Justicia y derecho sostienen su trono. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra. Los cielos pregonan su justicia y todos los pueblos contemplan su gloria. El Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra, encumbra sobre todos los dioses. El, Encumbrado se- sobre todos los dioses. el Señor reina altísimo sobre toda la tierra. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. En aquel tiempo, como Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaban hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escúchanlo. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Jesús se acercó y, tocándoles, les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Ven con tu sombra, acobíjanos, cúbrenos. Y de esta forma también nosotros podamos entender la palabra que hemos escuchado, que bajo tu sombra, Espíritu de amor, Espíritu Santo, estas palabras toquen nuestro corazón, transfiguren también nuestra vida y podamos entender lo que hoy nos quieres regalar. Amén. Les pido, por favor, quienes deseen compartir aquello que les llamó la atención, aquello que no habían de pronto notado antes al haber escuchado estas palabras, estas lecturas, y podamos compartirlo. Entonces, levanten la mano o abren su micrófono, por favor.
Nancita, tienes el micrófono. La palabra. Hola, muy buenos días. Yo pensaba que no ha tenido momentos tan especiales, pero tan especiales y tan íntimos con el Señor. Pues no sé, por lo menos aquellos que de cierta manera nos hemos empezado a dejar amar, los hemos tenido, esos momentos tan profundos que solo son de Él y míos, ¿sí? Pero hay cosas que uno no está pregonando, pero hay cosas que sí se deben decir de las que somos testigos. Aquí fueron testigos directos Pedro, Santiago y Juan. El Señor les dijo que no lo contaran a nadie hasta que el Señor no haya resucitado entre los muertos, y el Señor ya resucitó. Entonces, ¿por qué callarnos ciertas cosas? ¿Por qué quedarnos callados? Yo pienso que a veces, por ejemplo, yo he tenido la tendencia como Pedro decía, armar una tiendita, una chocita para quedarme ahí con el Señor. Ahí, para vivirlo y tenerlo ahí solamente para mí, mi Dios, mi Dios y mi Dios. No, hay que bajar al monte y ser esos testigos y contarle al mundo nuestra experiencia. Porque es que a nadie, cuando hablamos de evangelizar, a nadie se le puede imponer nada, ni se le puede hacer que crea ni por imposición ni por miedo. No, yo creo que las personas ven nuestra propia vivencia, nuestro propio cambio, nuestra propia manera de relacionarlos ahora con el mundo, con la naturaleza, con ellos mismos, porque perfectos no somos, pero sí, si estamos con Cristo, yo creo que algo tenemos que cambiar, ¿no? Algo se nos debe notar en esa relación con el Señor y ser esos testigos, demostrarle al mundo con nuestros actos y si podemos con nuestras palabras que el Señor reina en nuestra vida, no solo en toda la tierra, sino en nuestra vida, en cada corazón, como lo decía también ahora en la oración inicial, que el Señor reina en cada hermano, en aquel que lo acepte o no, pero ahí reina, rincona o no, que eso no son fábulas fantasiosas, como lo dice San Pedro en esta epístola, no son fábulas fantasiosas, somos testigos de ese poder, de ese amor. Y repito, no porque seamos perfectos ni porque llevemos la vida perfecta, pero porque hay paz en nuestros corazones, porque nos hemos dejado amar del Señor y porque queremos realmente que muchos también empiecen a vivir esto que estamos viviendo. ¿Qué necesitamos? Primero ya dar ese paso, dejarnos amar, el hecho de que estemos aquí, que estemos escuchando este video, los que lo están escuchando ya es un paso, dejarnos amar y luego disponernos para ser esos testigos que lleven a muchos más a vivir esas bonitas experiencias, no pretender quedarnos en un en una choza, en una tienda con el Señor para nosotros solos, sino llevarlo al mundo para que esa es la verdad, la verdadera clave para que este mundo se transforme. Gracias. Ay, gracias a ti, Nancita, por lo que nos compartes. ¿Quién más desea levantar su mano, abrir el micrófono? Parece que por ahora no, Paolita. Adelante. ¿Es en serio? Nada más llamó la atención, algo diferente que de pronto antes habían escuchado esta palabra y dijeron como, uy, esto sí no lo había visto, escuchado. Ay, listo. Bueno, dame un segundito.
Perdón, se le cayó la señal a Pau. No, no. Adelante, Andreita. Andreita, entonces te doy la palabra y ya sigo yo, entonces, ¿listo? Ay, sí, buenos días, gracias. Pues yo solo quiero decir es que muchas veces nosotros queremos ver a ese Jesús resplandeciente. Lo queremos ver, no, o sea, así como físicamente, como Él se les transfiguró a los apóstoles. Y creemos que si no es algo así en físico, pues no vemos a ese Jesús resplandeciente. Pero también lo debemos de ver es en todo lo que día a día Él nos presenta. Y nosotros no tenemos como esa visión real, sino que desapercibimos. Jesús muchas veces está en los ojos de los niños, está en los animales, está en la naturaleza, en la creación, en el sol tan resplandeciente, en las mañanas cuando el Señor nos regala esos amaneceres, esos atardeceres. Aquí en Soacha hay unos atardeceres hermosos. Entonces nosotros muchas veces pasamos desapercibido todo eso. En los afanes solamente nos importa ir a donde tenemos que ir, llegar a donde tenemos que llegar, desplazarnos de un lado y para otro, pero Jesús siempre se está resplandeciendo y nosotros muchas veces nos perdemos de ese Jesús presente en todo momento que lo tenemos. Entonces más como aprender a alabarlo y bendecirlo, no solamente esperar que Él se resplandezca así físicamente como hizo con los apóstoles, sino que Él siempre está en nuestra vida así resplandeciente, que seamos como más cautivos, como más sensibles en sentir la presencia del Señor. Amén. Gracias. Gracias, Andreita. Bueno, a mí en esta parte del Evangelio siempre me llama la atención es cuando ellos están pues viendo la situación, ¿no? Como que la cara del Señor se transfigura, o sea, la cara de él cambia, ¿sí? O sea, imagínense que su rostro se empieza a modificar, ¿sí? Y la expresión es llenos de espanto. A mí ese llenos de espanto, yo me los imagino, pero pálidos, blancos, con las piernas que se les mueve, del miedo, de la impresión, ¿sí? De, de ver y escuchar lo que la misma voz de Dios, ¿cierto? En la nube, decía, este es mi hijo, el amado, en quien me complazco. Entonces, yo me imagino esa voz del Señor tan, o sea, que suena como entre el movimiento de las nubes, de las montañas, como el mismo cielo, hablándolo y diciéndolo. Y la expresión de ellos llenos de espanto, a mí esto me, me identifica, podría decirlo, porque da miedo, sí, sí se asusta uno de más de pronto escuchar al Señor como de sentir la voluntad de Dios, porque muchas veces decimos como, ay, sí, que Dios haga su voluntad, ay, no, pues que haga, Dios lo haga lo que quiera con mi vida, no, pues sí, y lo decimos como una manera como tan de paisaje como, ay, por sí, sí, como que, ay, de pronto se hará o no se hará, y no, yo creo que el hecho de creer que sí, hay que permitir que Dios haga su voluntad, nos debe generar esa sensación de espanto, de miedo, porque es agarrarse bien duro, porque la voluntad de Dios no es lo que nosotros queremos o lo que nos complazca o lo que de pronto creamos que es lo mejor a nuestro beneficio, a nuestro querer, sino que la voluntad de Dios es realmente es escuchar esa voz de, es que tú eres mi hijo, es que yo a ti es a quien amo, ¿sí? Y que de verdad nos tiemble las piernas y de verdad nos pongamos pálidos de escucharlo, de sentirlo. Ya ahorita va, mi amor, ya. Entonces, a mí realmente este versículo en específico es lo que de verdad me hace, yo digo, mover las nalgas, en el sentido de que me toca y lo siento, y que no se nos puede volver como algo muy
relativo o muy suavecito, que haga lo que Él quiera en mi vida. Y la parte de cuando bajan del monte, me encanta, me encanta. Yo siempre me imagino ese momento de vivir esa experiencia tan profunda, tan única y que también sucede en nuestras vidas después de que realmente vemos la voluntad de Dios, lo que hizo en nosotros. Y ese es como que, ay, caminar con Jesús, bajar del monte. Es como que, uff, gracias Señor, como ese camino de agradecimiento, como ese camino de estar con Él, ese camino de fe y de confianza con Él. Así como que no estás solo, o sea, sí, te va a dar miedito, claro, mi voluntad te va a dar miedito, pero, pero estoy contigo y estoy contigo andando y bajando del monte. Entonces, eso es lo que yo me llevo y quería compartirles. No sé si alguien más conecta con esto también que les estoy diciendo y desean compartirnos otra cosa que haya visto dentro de estas lecturas. Listo. Entonces, si no hay más, Normita, te cedemos la palabra. Gracias, Paulita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Estamos ante un texto del Evangelio que es central en la Biblia y en la vida de Jesús. Es totalmente central, es como, es como un partir y comenzar de nuevo. Pareciera ser algo así, es central. Y es una teofanía. Una teofanía es una revelación. Otros lo llaman epifanía. A mí me parece más que es una teofanía. Una revelación de Dios Trino. En aquel tiempo, tomó Jesús consigo a Pedro y a Santiago. De aquí sacamos nosotros los grupos de oración, la renovación, sacamos la idea de que es bueno que en los grupos de oración haya un equipo timón en el que está Jesús, Santiago, Pedro y Juan. Aquí, aquí son con cuatro, con Jesús serían cuatro, pero pues aparecen tres, Pedro, Santiago y Juan. Y subió con ellos aparte a un monte. Es importante entender que esta transfiguración, que esta teofanía, que esta revelación no es individual. Muchos pueden pensar que lo que decían así, ¿no? Que me meto en una cuevita, en una chocita, me vuelvo ermitaño y allá Dios se me va a revelar. Entonces trato de hacer, de unir tanto lo que decía Nancy como lo que decía Andrea, de que Dios se nos revela también a través de cosas sencillas. Claro que sí, pero es distinto a una teofanía. Una teofanía es una revelación extraordinaria, es una revelación sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y como lo decía Pau, es algo que se sale de lo normal, que se sale de lo natural, que se sale de la lógica muchas veces. Y yo creo que nosotros hemos tenido teofanías. Yo creo que nosotros hemos podido tener experiencias maravillosas y las hemos tenido en comunidad, sobre todo. Claro, habremos tenido algunas experiencias particulares o privadas, qué sé yo, pero generalmente lo que Dios hace lo hace en comunidad. No son revelación. Sí es una revelación y hasta se puede catalogar como una revelación particular, pero lo hace en medio de grupos de personas. Eso es lo que quiero decir. Lo hace en medio de grupos de personas. Y aquí lo está haciendo en medio de sus tres amigos, Pedro, Santiago y Juan. Y nosotros lo hemos vivido en los grupos de oración. Hay momentos en los grupos de oración en que decimos, ¿qué es esto, por Dios? ¿Qué es esto tan bonito? ¿Qué es esto tan bello? ¿Qué es esto tan hermoso? En donde sentimos su presencia, en donde percibimos su presencia en el aire, en el ambiente, en el alma, en la mente, en el corazón. Y no quisiéramos salir de ello, no quisiéramos
que se terminara, no quisiéramos que se cerrara ese momento. Entonces se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol. Y esto nos ayuda a recordar, mis hermanos, a Isaías. Por favor, acuérdense que el Antiguo Testamento siempre nos va ayudando a ver y a descubrir. Es una prefiguración del Nuevo. Entonces, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de haberse encontrado con Dios, de que Dios le había dictado las tablas de la ley, después de ese momento tan espectacular, baja Moisés y le brillaba el rostro. Y ahora tenemos aquí a Jesús brillándole el rostro. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que así como en el Antiguo Testamento valoraron tanto, honraron tanto y amaron tanto a Moisés, por lo que era y por lo que hizo, y por lo que era. Ahora Jesús es ese nuevo Moisés. La diferencia es que Jesús es la palabra, ya no solamente es el mandamiento, los 10 mandamientos, las tablas de la ley. Ahora Jesús es la palabra de Dios. Y ese resplandor no es fruto de haberse encontrado con Dios, sino es fruto de ser el mismo Dios. Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Se transfiguró delante de ellos y resplandecía como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y en el texto de Isaías, en capítulo 6, recordamos que era lo que veía Isaías, y veía a un hombre que era blanco. Y de pronto también podríamos repasar otras citas bíblicas en donde a la persona que ven o al que se les está revelando estaba vestido de blanco. Ay, Dios mío, o ay de mí, he visto a mi Señor. Entonces sus vestiduras se volvieron blancas, y todo esto es una simbología de la divinidad de Jesucristo. Todo esto son signos de la divinidad de Jesús. Les está ayudando a Pedro, a Santiago y a Juan, les está quitando toda duda de que él pueda ser el Mesías, de que él pueda ser el Hijo de Dios, de que él pueda ser Dios mismo. Les está quitando toda duda. Se está mostrando tal cual es. Se está dejando ver lo que es él en realidad. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Y es que Jesús resume o recoge la vida, el testimonio, la experiencia, la enseñanza y todo lo que hicieron estos dos profetas. El uno, Moisés, libertador del pueblo de Israel, y Elías, el profeta ungido por el Espíritu de Dios. Y ese es Jesús. Jesús viene a recoger eso en él mismo. Él es el nuevo Moisés y él es el nuevo Elías. Él es el nuevo libertador, por un lado, y por otro lado es el ungido de Dios, el lleno del poder del Espíritu Santo, el que es capaz de hacer milagros, el que es capaz de hacer llover fuego del cielo, el que es capaz de multiplicar el aceite y la harina, el que es capaz de resucitar, el que es capaz de hacer cosas extraordinarias, extraordinarias. O sea, esta palabra nos está colocando o nos está invitando, nos está jalonando a mirar las cosas de una manera sobrenatural y no solamente de una manera natural. Es bonito y es hermoso y es bello ser contemplativos. Claro que sí. Y es bonito decir, wow, qué bello se ve, los colores del paisaje, del cielo, todo lo demás. Pero en el fondo lo que Dios o lo que el texto nos está invitando, o nos está haciendo un llamado, es ir a lo sobrenatural, a lo sobrenatural. A ver que Dios es mucho más que este pedacito de tierra. Claro, claro, si no somos capaces de ver lo pequeñito, pues va a ser mucho más difícil ver lo extraordinario.
Y claro, aprendiendo a ver lo pequeño, vamos a aprender a ver lo extraordinario. Claro que sí. Pedro tomó entonces la palabra. Perdón. Bueno, estaban conversando con Jesús. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres, haré 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y yo creo que pues eso es lo que nos pasa casi siempre a nosotros, y es la manía de pretender, por un lado, acaparar la gracia de Dios, acaparar que estas gracias mía, este don es mío, esta bendición es mía, acaparar, apropiarme de. Y yo siempre les he dicho que está bien empoderarse, pero no apoderarse. Son 2 cosas muy distintas, muy diferentes. Podemos empoderarnos, claro que sí. Dios me lo dio, Dios nos lo regaló, es para nuestro servicio, es para nuestra bendición. Eso es una cosa. Pero otra cosa es apoderarse, me pertenece. No nos pertenece, no somos dueños, no somos ni siquiera administradores. Ni siquiera somos administradores de la gracia de Dios. Porque el verdadero administrador sigue siendo Él, y Él se la da a quien quiere, y a quien no quiere no se la da. En los grupos de oración hemos vivido este mismo momento. Quisiéramos quedarnos ahí adorando, contemplando, disfrutando de la gracia de Dios. Yo creo que a nivel individual es mucho más difícil vivir esta experiencia. No quiere decir que no pueda pasar, o que yo vaya, por decir algo, a desautorizar a quienes hayan tenido ya esta experiencia. No, chévere. Pero creo que es mucho más factible que se dé en grupo de oración, en comunidad, en medio de la oración comunitaria, en medio de la alabanza, en medio de la lectura de la palabra de Dios, en medio de la intercesión, y sobre todo, en medio de la adoración. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con una sombra. Claro, es que Pedro se estaba anticipando, se estaba acelerando demasiado. Pedro, como que lo de siempre, ¿no? Pedro el impetuoso. Entonces, Pedro estaba hablando todavía cuando como que la nube vino y lo cayó, y se escuchó una voz que decía, miren, entonces está el Hijo transfigurado por un lado, está la nube, que es el Espíritu Santo, y está la voz, que es el Padre. Por eso es una teofanía, porque es una revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Una voz que decía, desde la nube decía: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo. Este es mi Hijo, el amado. Esa es la voz de Dios, ¿no? Y está hablando de la mano. Ayer yo les decía a ustedes que la liturgia de ayer era bien difícil de entenderla. ¿Y por qué les decía que era difícil de entender la liturgia? Porque poder entender cuán grande es el amor de Dios, poder comprender, poder descubrir cuán grande es el amor de Dios en nuestras vidas no es fácil. Y casi siempre nos gana más nuestros propios complejos, nuestros propios miedos, saber que somos imperfectos, saber que nos hemos equivocado y que como que no merecemos ser tan amados. Pues aquí está diciendo: este es mi Hijo, el amado. Y si ha sido amado, es quien viene a darnos todo su amor. En quien me complazco. Y decíamos en estos días precisamente eso. Qué bonito es cuando nos damos la oportunidad. Y les decía ayer en la palabra sabiduría, ¿no? Hacer lo que a Dios le agrada, saber lo que a Dios le agrada y hacer lo que a Dios le agrada. Saber y hacer. Complacer a Dios. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es complacer a Dios. En quien me complazco, o quien me complace. Quien hace todo de tal manera que me agrada, o que me agrado en él. Y dice por último ahí: escuchadlo. Presten la atención, obedézcanle, sigan su palabra.
sigan su mensaje, sigan su enseñanza. Entonces, ¿a qué nos invita un momento de adoración? ¿A qué nos invita el hecho de que el Señor se transfigure en nuestras vidas, se manifieste, se revele en nuestras vidas? ¿A qué nos invita? Nos invita a escucharlo. Y es curioso, nosotros de pronto nos quedamos solo con el signo externo. Pues yo sé que a muchas personas el Señor se les ha revelado, se les ha manifestado, pero entonces nos quedamos es con el signo. Uy, hubo rayos y centellas, y entonces pasó esto, y pasó aquello, y pasó lo otro. Ven, ¿y tú cómo sigues? ¿Tú sigues en el grupo de oración? No, yo no volví, no, yo como ahora tengo mi propia revelación, mi propia relación con Dios, yo no volví al grupo de oración. ¿Y está sirviendo a otros? No, 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 yo no estoy sirviendo a otros. ¿Por qué? Pues porque yo dejo que los demás tengan sus propias revelaciones. No, mis hermanos. No, así no es la cosa. Un momento de adoración, un momento de revelación, una transfiguración, ni nos invita al individualismo, ni nos invita al quietismo, ni nos invita a nada parecido. Todo lo contrario. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces, llenos de espanto. Y ese caer es como un morir. Ese caer yo lo veo como un morir. Es un morir a ellos mismos, es un morir a querer construir tres tiendas, es morir a su propia estabilidad, a su propia comodidad, a su metro cuadrado, es morir a eso, es morir a sus propios quereres. Cayeron de bruces, llenos de espanto. Ahí están ellos. Esa es la parte puramente humana. Jesús se acercó y tocándolos, el Dios cercano, el Dios humano, el Dios de carne y hueso, el Dios encarnado, les dijo: levantaos, no temáis. Eso es lo que el Señor siempre viene a hacer, a dignificar al ser humano, a levantarnos. Y no teman. Recuerden ustedes que esta palabra se repite en la Biblia 365 veces. No temáis. 365 veces. ¿Y eso qué significa? Todos los días del año, la primera palabra que Dios nos dice cuando nos despertamos es: no temáis. No temáis. No temáis a los momentos difíciles, no temáis a los momentos críticos, no temáis a los momentos dolorosos, tampoco temáis a los momentos de revelación, a los momentos de éxtasis, a los momentos profundos, a los momentos sobrenaturales, a los momentos extraordinarios. No temáis. Yo creo que hay personas que le tienen temor a esos momentos. Yo creo que hay personas que le tienen temor a esos momentos. Les da miedo fanatizarse. Voy a hablar aquí claritico, claritico, claritico. Les da miedo fanatizarse. No, 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 a mí no me gustan los fanáticos, a mí no me gustan, no me gusta eso. Entonces, entonces no quieren tener experiencias sobrenaturales porque no quieren irse a los extremos. Vengan, y el amor de Jesús no fue extremo, no fue extremo que fuera hasta la muerte, no fue extremo que entregara su cuerpo a los golpes, a los escupitajos, a toda esa pasión. Eso no fue extremo. A mí me parece que una persona que le dé miedo ir a los extremos, ir al extremo de tener una teofanía, de tener una revelación de Dios, que por no fanatizarse es un tibio hipócrita. Y es alguien que quiere estar en la iglesia de shopping, que quiere estar en la iglesia esa iglesia light, esa iglesia cómoda, esa iglesia a gusto de los hombres, a gusto de los hombres. Y Jesús les está diciendo: levántense, no teman, no teman, no teman, no teman. Al alzar los ojos, al levantar la mirada, yo me los imagino, sí, claro, se fueron postrados, estaban con la cara agachada ya, tal vez asustados, preocupados de lo que estaba pasando. Me perdonan el silencio que hice un momento, pero es que recordé experiencias que yo he tenido que han sido fuertísimas. Y las he tenido siempre en comunidad, siempre.
Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús. Ya no vieron a Elías, ya no vieron a Moisés. Eso se tenía que quedar en su mente y en su corazón. Eso lo tenían que guardar como María, lo tenían que guardar en el corazón. Solo a Jesús. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: no contéis a nadie. Cuando bajaban de la montaña, del ambiente de la oración, no contéis a nadie lo que vieron hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Mire, aquí en este texto Jesús es tan claro. Aquí Jesús no habla con parábolas, aquí Jesús no habla con ejemplos, aquí no nada. Aquí Jesús es directo al grano, les dice: voy a morir, pero voy a resucitar. Y cuando yo resucite, entonces podrán contarle al mundo quién soy yo de manera tranquila, abierta y libre. A mí me parece que a la iglesia, que al pueblo de Dios, le hace falta tener este tipo de experiencias. Ah, Norman, pero ¿qué más que la Eucaristía? Sí, yo sé que la Eucaristía es una revelación, yo sé que la Eucaristía es una teofanía, pero la pregunta no es si la Eucaristía es una teofanía o no. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que la gente no ha tenido esa experiencia. La gente va a misa y todavía no sabe ni lo que se come. Ni siquiera saben quién les está hablando allá desde el atril, desde el ambón. Mucha gente no sabe eso. Mucha gente no ha tenido un encuentro personal con Dios. Ha tenido un encuentro virtual con Dios, pero no ha tenido un encuentro personal con Dios. Vamos a tomar la primera lectura. Queridos hermanos, no nos fundamos en fábulas, no nos fundamentamos en fábulas fantasiosas. O sea, aquí nosotros no le estamos echando a ustedes carreta. No les estamos hablando por hablar, no les estamos hablando de imaginaciones nuestras. Estamos hablando de lo que hemos vivido, de lo que hemos visto. San Juan lo dirá en otras palabras. De lo que hemos visto, de lo que hemos tocado, de lo que hemos oído, de lo que somos testigos. Un misionero, un predicador, un sacerdote, no puede depender solamente de sus conocimientos teológicos o de sus estudios, de su formación, de su capacitación. Un misionero de verdad es testigo de Jesucristo y es testigo de un Cristo resucitado y es testigo de un Cristo vivo. No habla por hablar, no habla por compromiso, no habla por obligación, no habla porque sabe, habla porque ha tenido la experiencia. Y de eso es lo que siempre Ruquita nos habla en nuestras reuniones, haber experienciado al que vive. Y lo decíamos en estos días, haber experienciado su amor, su misericordia, su poder. Cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primero Jesús les anuncia la transfiguración, luego lo ven morir y resucita y comparten con él y él con ellos. Entonces aquí Pedro está diciendo algo muy importante. Es que nosotros no le estamos hablando carreta, esto no es una historia que nos inventamos nosotros. A mí me da la impresión de que muchas veces las personas, los mensajeros de Dios, los que hablan de Jesús, hablan en tercera persona. Hablan demasiado en tercera persona. El padre Emiliano Tardif decía algo: ¿para qué contar los milagros que Jesús hizo hace 2000 años cuando los está haciendo hoy, cuando está actuando ahora? En su libro Jesús está vivo. Y creo que muchas personas predican los milagros de Jesús en la Biblia porque no pueden contar los milagros que Dios está haciendo hoy, porque para ellos es un Jesús histórico, no es un Jesús actual, no es un Jesús de hoy. Os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en que habíamos sido testigos oculares de su grandeza, porque Él recibió de Dios poder y honor y gloria, cuando desde la sublime gloria se le transmitió aquella voz:
Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, en quien me complazco. Y esta misma voz transmitida desde el cielo es la que nosotros oímos estando con Él en la montaña sagrada. Está dando testimonio de lo que pasó allá. Así tenemos más confirmada la palabra profética. O sea, en ellos hay una seguridad impresionante, hay una autoridad impresionante al predicar. No es igual la autoridad del que predica siendo testigo o de aquel a la de aquel que predica porque se formó, porque estudió, porque se preparó muy bien. No es igual, nunca será igual. Nunca será igual el que habla en tercera persona a aquel que habla en primera persona. Es que yo lo he vivido, es que yo lo he visto, es que a mí se me ha revelado, a mí se me ha manifestado. Lo vimos en comunidad, lo hemos sentido, ha pasado esto, aquello, lo hemos visto obrar. Escúcheme lo que les voy a decir, mis hermanos. Sacar corriendo a un discípulo es fácil. Hacerlo huir, escapar a alguien que ha estudiado, que se ha formado, es fácil sacarlo corriendo. Sacar corriendo a un testigo es imposible. Callar a alguien que no presenció algo, es fácil callarlo. Pero callar a alguien que fue, que presenció, que vio, que sintió, es imposible. Y a mí me da la impresión que hoy en el mundo quieren callar a los verdaderos testigos. Y aquellos que no son testigos quieren apropiarse del micrófono, quieren apropiarse de la tarima para seguir hablando de experiencias que ellos nunca han tenido. Para seguir hablando de un Jesús histórico y no de un Jesús vivo, no de un Jesús real hoy. Por eso es que nosotros como misioneros debemos de preocuparnos mucho más porque a las personas les quede una experiencia de vida, un testimonio de vida. O sea, a nosotros nos debe de afanar más que las personas tengan un encuentro personal con Dios por medio del Espíritu Santo que con el mucho conocimiento de la palabra de Dios. Porque es que lo primero es lo que ilumina lo segundo. En cambio, sin lo primero, lo segundo no queda iluminado. Así tenemos más confirmada la palabra profética y hacéis muy bien en prestarle atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y el lucero amanezca en vuestros corazones. Hasta que despunte el día, hasta que llegue el día y el lucero amanezca, el Señor se levante en nuestros corazones. Al salmista no le queda otra que decir que el Señor reina sobre toda la tierra. El Señor reina, la tierra goza, se alegran las islas innumerables, o sea, del mundo entero. Tiniebla y nube lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. Los montes se derriten como cera ante el Señor. El orgullo, la soberbia, el conocimiento humano, el intelecto. Los cielos pregonan su gloria y todos los pueblos contemplan su gloria. Su justicia, perdón, y todos los pueblos contemplan su gloria. Porque tú eres, Señor, altísimo sobre toda la tierra. Ese es Jesús, encumbrado sobre todos los dioses. Yo diría, Rey de reyes y Señor de señores, por encima de absolutamente todo, Dios del universo. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador. Ese es el que hemos conocido, ese es el que hemos vivido, ese es el que hemos experienciado. Ese es el que nos ha tocado a nosotros. Ese es el que ha cambiado nuestras vidas.
Y no quiere decir que seamos perfectos ni mejores que nadie. No tenemos que andar alardeando de una falsa santidad. No, todo lo contrario. Nos presentamos, dice en otra parte Pedro y lo dice Pablo, nos presentamos ante ustedes como débiles vasijas de barro, porque lo somos, lo somos. Nosotros no somos utensilios especiales ni extraordinarios, somos pequeñas vasijas de barro, que lo único que les interesa es contener la gloria del Altísimo, de Jesucristo nuestro Señor. Que a Él sea la gloria siempre, que a Él sea la honra, que a Él sea la alabanza. Los invito, vayan a los grupos de oración, vayan, no dejen de ir a los grupos de oración. No se quede con una revelación individual, no se quede con su revelación particular. Se lo puedo asegurar que va a terminar lleno de orgullo. Te lo puedo asegurar, déjeme decírselo. Cuando Dios se revela en comunidad, no hay orgullo, no hay vanidad, porque se nos revela a todos por igual. No terminamos siendo nosotros los importantes. Siempre Él es el importante. Vayan a la comunidad, vayan a los grupos de oración. Busquen un grupo de oración. Usted quiere tener una revelación, usted quiere tener una teofanía de Dios, vaya a los grupos de oración. Y allá, junto con sus hermanos, con sus hermanas, entréguese por completo. Abandónese en la mano del Señor y verá cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Amén. Gracias, Norma. Bueno, los invito a que finalicemos esta espectacular enseñanza que hemos recibido hoy en el nombre del Señor. Gracias, Dios, porque hoy nos revelas la invitación que nos haces a reconocerte, a no tener miedo de esas revelaciones, de realmente ver las teofanías, de sentirlas, de identificarlas, de no tener miedo de ser constantes y perseverantes en los grupos de oración, en nuestra comunidad, que podamos encontrar en esos espacios esos momentos íntimos contigo, esos momentos de revelación, una revelación genuina, auténtica, no a nuestra percepción humana, sino por todo lo que tú necesitas y quieres que nosotros podamos ver en ti. Gracias, amadísimo Señor, por cada palabra, cada momento, todo lo que escuchamos y que ha quedado impregnado en nuestros corazones. Regálanos ya al finalizar este día, esta semana, que queda esos momentos, esos instantes donde podamos también seguir viendo cómo resplandece tu rostro, aún en las cosas que son, entre comillas, normales, pero realmente son un milagro que tú ejerces en nuestros días. Dios nos bendiga y nos guarde, nos regale la bendición en todo momento, en cada palabra, en cada acción, y nos siga dando siempre su misericordia y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, también les recordamos, antes de finalizar, que tenemos espacios donde nos reunimos de manera presencial, de acuerdo a lo que hemos escuchado hoy, para que nos acompañen y podamos ver todos estos signos de estos espacios especiales en los lunes, miércoles, viernes y sábado. Tomen pantallita donde nos ubicamos en toda Bogotá, también en Sudia y en Fusagasugá. Y recordarles que tenemos un grupo juvenil los domingos 10 de la mañana en Arborizadora Alta y en San Cristóbal, para que inviten a sus jóvenes, muchachos, pelados, hasta los que están pelados ya avanzaditos de edad, pero todos súper bienvenidos a ese espacio. ¿Listo? Y recordarles que todos los días nos reunimos 8 de la mañana en la liturgia de la palabra en este espacio virtual. También tenemos 3 de la tarde, el Rosario a María, lunes a sábado. Y importante, ay, Martica, campamento juvenil. El próximo 3 y 4 de octubre, por favor, para que se inscriban, están abiertos este espacio para que se registren y puedan de una vez aprovechar este año, este campamento que se ha hecho, creo que es de pandemia, ya 6 años. Entonces, por favor, inviten a sus muchachos, pelados, jóvenes, todos, porque es una experiencia única.
¿Listo? Y también, por favor, quienes deseen pueden apadrinar a alguno de estos jóvenes. También estamos a disposición. Recuerden que esto también es sembrar semilla. ¿Listo? Es sembrar la evangelización, es sembrar el cambio de vida que puede tener un joven y el espacio. Y tenemos nuestra cuenta oficial en X, 301-551-2161, a nombre de Milena Bermúdez, y recibimos nuevas ofrendas y todo lo que nos permite seguir creciendo como comunidad y seguir regando la palabra. No siendo más, nos despedimos. Esperamos que tengan un excelente día. Chao, chao. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to see a revolution somehow. Let love explode and bring the dead to life. Love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide.